Cuando hablamos de semántica de lenguajes de programación, dijimos que los lenguajes de programación prácticos se traducen a un lenguaje núcleo. Y la manera de traducirlos con unas abstracciones lingüísticas o con azúcar sintáctico. Vamos a explicar en qué consisten esos conceptos. ¿Qué son las abstracciones lingüísticas? Entonces, normalmente las abstracciones lingüísticas sirven para hacer evolucionar los lenguajes de programación. Por ejemplo, un ciclo for. Sería una nueva construcción lingüística, porque no está en el lenguaje núcleo. Y se definen en dos fases. Primero se dice, bueno, cuál es la nueva construcción gramatical, o sea, cuál es su nueva sintaxis. Y segundo, cómo se traduce ese nuevo concepto al lenguaje núcleo, o esa nueva abstracción lingüística. Es abstracción lingüística porque no trae un nuevo concepto, sino que se puede implementar en función de los conceptos nucleares. En nuestro ejemplo de lenguaje núcleo va a haber las funciones, por ejemplo, no van a ser básicas, sino van a ser abstracciones lingüísticas. Los ciclos for no van a ser básicos, sino abstracciones lingüísticas. Las funciones perezosas van a ser abstracciones lingüísticas. Las clases, los candados, hay muchos conceptos que veremos durante el curso que no son los conceptos fundamentales y nucleares, sino que tendremos un concepto nuclear y luego sobre ese concepto nuclear se crean esos conceptos o esas abstracciones lingüísticas. Por ejemplo, la abstracción fun es una sintaxis para definir funciones y para invocar las funciones. Y se traduce en términos de definiciones de procedimientos e invocaciones a esos procedimientos. Y las definiciones de procedimientos y la invocación sí es nuclear. Entonces, cuando uno le preguntan qué significa entonces invocar f de 1, de f de 2, de yx, de f de 3, de y, qué significa eso, o le preguntan a uno en qué orden se invocan, en el orden en que se hacen estas invocaciones está definido, se sabe cómo es, cuál es ese orden. Entonces eso depende de la traducción que uno haya escogido. Y esa traducción es muy importante para entender la semántica de esta abstracción lingüística. Pero lo único que necesita es la traducción, no necesita más cosas complicadas. ¿Qué es el azúcar sintáctico? Por su lado. Entonces, el azúcar sintáctico es una notación abreviada para modismos que ocurren con frecuencia, o sea, no hay un concepto nuevo detrás para llamarlo abstracción lingüística, es simplemente una abreviación. Se define de la misma manera que una abstracción lingüística, una nueva construcción gramatical, una traducción al lenguaje núcleo. O sea que en ese sentido no tienen diferencias. Tienen diferencias es en lo que ellos significan. Un azúcar sintáctico no provee una abstracción nueva, esa es la gran diferencia. Solo sirve para reducir el tamaño del programa y mejorar su legibilidad. Para eso es que sirven el azúcar sintáctico. Por ejemplo, que uno en lugar de escribir si n igual a 1, entonces 1, y si no local L uno pueda escribir si n igual a 1, entonces 1, si no L tal. Entonces este programita dice lo mismo que este, pero es más pequeñito. Entonces esa abreviación me sirve para escribir más corto. Para eso es el azúcar sintáctico.